Bienvenidos al cuarto de esta serie de vídeos en los que resumo las ideas fundamentales contenidas en el libro El arte funcional. Esta cuarta parte, titulada La infografía como periodismo, que explica básicamente que para analizar y evaluar desde un punto de vista ético un gráfico o una visualización, uno tiene que usar herramientas conceptuales muy parecidas a las que usaría para analizar cualquier noticia o cualquier reportaje periodísticos. Esto quiere decir que, al igual que un reportaje o una noticia, un infográfico no debería contener nunca detalles o informaciones que no estuviesen basadas como mínimo en una fuente. Es decir, en una noticia, en un reportaje periodístico es inaceptable inventar detalles. Pues de la misma forma, una de las opiniones que yo intento defender es que también es inaceptable dentro de los gráficos. Uno de los mensajes principales es que, sobre todo, en una infografía, uno debe intentar no mentir. Y es muy fácil mentir inadvertidamente dentro de un gráfico si uno no tiene un poco claras cuáles son las reglas éticas que rigen la representación de informaciones y la representación de datos. Hace unos meses, después de que el ejército de los Estados Unidos matase a Osama Bin Laden en Pakistán, mi amigo Juan Antonio Giner y yo escribimos un artículo para la página web del Nieman Watchdog de Harvard, que se ocupa de comentar coberturas periodísticas. Escribimos un artículo en el que básicamente criticábamos algunos de los gráficos que fueron publicados por los medios de comunicación en todo el mundo después de esta operación militar. Y nos quejábamos básicamente de que había demasiados periódicos que nosotros creíamos que habían cometido un poco el pecado de ficcionalizar la noticia. Habían intentado hacer los gráficos demasiado espectaculares y eso no es un error de por sí, pero sí es un error cuando por hacer el gráfico más espectacular uno acaba inventando cosas que realmente, o acaba incluyendo cosas que realmente no conoce, o incluyendo cosas para las que uno no tiene fuentes más o menos fiables. Además de este artículo, publiqué también un artículo en el blog Periodismo con Futuro del País, en el que escribo habitualmente, titulado Ciudadano Kane, Osama Bin Laden en la infografía de prensa, y partía de los periódicos de William Randolph Hearst a finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque William Randolph Hearst en sus periódicos también tendía a publicar infografías que eran excesivamente fantasiosas. ¿Qué tipo de gráficos aparecieron en muchos periódicos mundiales después del asesinato de Osama Bin Laden? Bueno, aparecieron gráficos como este, de un periódico británico. Bueno, desde un punto de vista estético uno puede criticar el gráfico diciendo, bueno, pues tiene demasiados colores, está muy sobrecargado, etcétera. Pero yo creo que el error fundamental de este tipo de gráficos no es ese. Yo creo que el error de este tipo de gráficos es que muestra cosas que realmente uno no conocía o uno no sabía. Es decir, si uno recuerda las informaciones existentes, las informaciones para las que existían fuentes aquel día, que fueron incluidas en este gráfico, pues son básicamente el mapa de situación de dónde fue el ataque en Abbottabad, este esquema del complejo en el que vivía Osama Bin Laden, que esto sí, pues bueno, uno tenía una fuente para esto, que era el gobierno de los Estados Unidos. Uno puede confiar más o menos en el gobierno de los Estados Unidos, pero por lo menos es una fuente que uno puede usar para dibujar este esquema. Ahora, todo esto que está aquí, los helicópteros llegando, las explosiones, los tiros, los soldados bajando aquí, corriendo por allá, todo esto es pura y simple invención que, en mi opinión, pues no tiene demasiado lugar, no tiene demasiado espacio en una infografía que se considera a sí misma periodística o en una infografía que aspire a ser fiable, que aspire a ser seria. Yo creo que no tiene espacio. Tampoco tiene espacio en los diarios, yo creo, pues cosas como esta. Estos son dibujos de un diario online brasileño en el que se ficcionaliza de nuevo esa información y se transforma lo que fue un asesinato, lo que fue pues un enfrentamiento militar, en una especie de tebeo. Un poco se trivializa la información y yo creo que esto es peligroso, trivializar la información. ¿Qué es lo que yo creo que habría que hacer? Bueno, pues este es el gráfico que nosotros publicamos
después del asesinato de Osama Bin Laden. Y no es un gráfico perfecto, es un gráfico pues simple, humilde, pero que por lo menos se queda dentro del espacio seguro, dentro del espacio, yo creo, periodísticamente aceptable de lo que debe ser una infografía, porque en este gráfico intentamos no incluir nada para lo que no tuviésemos por lo menos una fuente. Todo lo que está aquí, todas las informaciones que están aquí, contienen por lo menos una fuente. Y hubo otros periódicos que hicieron gráficos igualmente aceptables estos días. El New York Times, por ejemplo, hizo un buen gráfico, que también era un gráfico extremadamente simple, como este, en el que no se incluía pues ningún soldado, ninguna explosión, ni gente disparando, etcétera, porque realmente no se conocía ningún detalle. Otro ejemplo que me gusta usar para explicar esta idea de incluir solo en las reconstrucciones visuales aquello para lo que se tenga fuente fue el caso de una masacre que sucedió en una escuela brasileña en Río de Janeiro hace un tiempo. Un ex estudiante de esta escuela de educación secundaria entró en ella y empezó a dar tiros a los estudiantes que se encontraban en la escuela en aquel momento y acabó pues matando a varias personas, acabó matando a 12 personas y él también murió cuando la policía entró en la escuela y dejó heridos también a una serie de estudiantes. Bueno, pues este es el gráfico que publicamos después de que sucediese aquello. Como pueden ver, pues un estilo neutro, colores neutros, etcétera, colores neutros, y también no se incluye nada para lo que no existiese por lo menos una fuente. Todo este gráfico está basado en investigación realizada por nuestros reporteros que estaban en el lugar de los hechos y que consultaron varias fuentes para poder hacer este recorrido del asesino dentro de la escuela. Pero como pueden ver, pues no incluimos muñequitos disparando, ni personas cayendo en el suelo muertas, etcétera, porque pensamos que eso de alguna forma trivializa un poco lo que en realidad es una catástrofe. ¿Qué sucedió en otros medios de comunicación? Que yo creo que es un poco criticable. Bueno, pues publicaron cosas como esta, que yo creo que es transformar la muerte de niños en un TV o en un videojuego y yo creo que pues básicamente y realmente no es aceptable. O esto también es otro de los ejemplos. Aquí tenemos pues al asesino disparando en la cabeza de una niña. ¿Cuál es el mensaje principal de esto? Bueno, el mensaje principal, bueno, aquí tenemos otro ejemplo también, pues toda esta sobredramatización de la acción. Uno no sabe realmente si sucedió de esta forma o no, y además de eso, el estilo utilizado en el dibujo, pues yo creo que hace que el gráfico, que la reconstrucción sea demasiado sensacionalista, yo creo. ¿Cuál es el mensaje principal? El mensaje principal es que no es lo mismo que que el diseñador tenga en la cabeza pues, un objeto, por ejemplo un camión, y que escriba la palabra camión, porque cuando uno hace eso, los lectores tienen la libertad de imaginarse cualquier tipo de camión, verde, amarillo, grande, pequeño, con 4 ruedas, con 8 ruedas, pero cuando uno dibuja ese camión, de alguna forma le está transmitiendo a los lectores la idea de que uno tiene información suficiente o fuentes suficientes como para poder hacer esa reconstrucción. Y no siempre es el caso. Es decir, lo que uno tiene que hacer, yo creo, desde un punto de vista ético en infografía, es aplicar la misma regla que aplica a las noticias. En una noticia uno escribe solo lo que conoce o escribe solo aquello para lo que tiene por lo menos una fuente. Y como decía el ex director de gráficos de New York Times, Charles Blow, hace un tiempo, en infografía se aplica la misma regla. Muestra solo lo que conoces, muestra solo lo que sabes. También es posible mentir con números, es muy fácil mentir con números. Por ejemplo, este gráfico de la revista Wired, y es una mentira inadvertida, es una mentira inconsciente, no es una mentira consciente. Hace un tiempo, Wired publicó un artículo que se titulaba La muerte de Internet y decía pero no de Internet, la muerte de la red. Y decía básicamente que los lectores cada vez más están accediendo a contenidos en Internet a través de otras formas de acceso que no son la red, ¿no? Y decía el artículo, toda la argumentación del artículo estaba basada en este gráfico que muestra en porcentaje cómo el porcentaje de acceso a Internet a través de la red está cayendo, mientras que el porcentaje de acceso a la red a través de
herramientas de vídeo está creciendo. Pero ¿cuál es el problema de este gráfico? El problema de este gráfico es que no te cuenta toda la historia, porque realmente, de acuerdo, en términos de porcentaje, el acceso a Internet a través de los browsers, a través de los navegadores, está cayendo. Pero ¿qué sucede si uno hace este mismo gráfico con los números absolutos, con la cantidad de bits o de megabytes o de terabytes que son consumidos al mes en Internet? Observen lo que sucede. Bueno, esto es la red, esto es la web, y esto es la cantidad de acceso que se tiene a través de la red. Es decir, el acceso en términos relativos está cayendo, pero si uno le da una ojeada también, le echa una ojeada también a los números absolutos de acceso a la red, el acceso a Internet a través de la red está creciendo. Es decir, como sucedía en el vídeo anterior, y les animo a visitar de nuevo el vídeo anterior, el vídeo número 3, sobre el arte funcional, uno no puede presentar solo los números absolutos de la misma manera que no puede presentar solo los números relativos, porque solo los números relativos, en este caso, mienten inadvertidamente. Es decir, uno de nuestros objetivos principales es nunca mentir.